noches. Buenas noches, Anita. Buenas noches, Karina. Y buenas noches anticipado a todas las personas que se nos van a ir empezando a unir a este Facebook Live. Buenas noches, Pau. Buenas noches, Karina. Qué gusto tenerte nuevamente aquí en el Facebook Live de Católicos en Miami. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, buenas noches. Yo feliz de estar aquí. Bueno, la semana pasada tuvimos la fortuna y la bendición de tenerte compartiéndonos a grosso modo pues experiencias, tu testimonio que es tan lindo. Y entonces esta noche queremos como continuar conociendo un poquito de lo que ha sido tu experiencia con el Señor, pero queremos ir a una parte más específica y es la parte de la oración y el ayuno. Pero entonces, antes de empezar, vamos a encomendar este encuentro a nuestro Señor, a la Santísima Virgen María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este espacio que creas, Padre Santo. Te pedimos que tú lo guíes, Señor, que tú lo nutras, que todo lo que aquí conversemos, charlemos, discutamos, Señor, sea para tu gloria, sea para nuestro crecimiento y de abundante fruto espiritual. Eso te lo pedimos por la intercesión de tu Santísima Madre, la Virgen María. Amén. Amén. Para dar inicio, vamos a empezar con una lectura bíblica con la palabra de Dios. Bueno, del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echar este demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen poca fe. En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Esta clase de demonios solo se pueden expulsar con la oración y el ayuno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, Karina, atentos estamos entonces para que nos transmitas eso que el Espíritu Santo en esta noche quiere hablarnos a través de ti. Muchas gracias. Bueno, la lectura para mí que acaban de leer tiene mucho significado porque en el momento más álgido en el que yo sentía que me estaba realmente volviendo loca y que me iba a morir, así que iba a morir, tomé instintivamente, bueno, uno no podría decir instintivamente, Dios me tomó de la mano y me hizo abrir la Biblia y esa fue la lectura que salió. Fue esa lectura la que salió y la que a mí me hizo pensar que lo que yo tenía que hacer era ayunar, porque hasta ese momento había estado rezando el rosario, como les conté la vez pasada, durante 3 meses sin parar. Pero claro, en el momento estaba muy ofuscada, tenía un nivel de angustia indescriptible, y cuando abro la Biblia y leo este pasaje, fue como una revelación. O sea, fue como, ok, lo que yo necesito hacer es ayunar. Yo voy a ayunar y va a estar todo bien. Esa fue la sensación general de haberlo leído. Y en ese mismo momento decidí que eso era lo que iba a hacer. Y comencé un ayuno ese mismo día que duró un poquito más de 24 horas. No, en realidad duró bastante más de 24 horas, pero porque iba viajando después. Pero, y dentro de lo que ocurrió con ese ayuno, yo puedo dar testimonio total y absoluto de que eso es 100% real, 100% verdad. Existe algo que tiene que ver con, una vez lo escuché, no recuerdo exactamente qué sacerdote lo dijo, pero escuché que Satanás temblaba ante la presencia de alguien ayunando. Porque básicamente lo que tú haces en el ayuno es negar todo lo que tenga que ver con la carne. O sea, tú niegas tus propias necesidades, es una forma muy potente de negación. Y no es todo lo contrario, o sea, no estás negando tu espíritu,
estás negando tu carne, estás negando todo lo que tiene que ver con los apegos, lo que tiene que ver con el apego al pecado, lo que tiene que ver con... Y uno no lo sabe, porque en el momento en que, por ejemplo, el primer ayuno que yo hice, que era ese, yo no tenía idea lo que estaba haciendo, o sea, solo estaba siguiendo la palabra que decía que tenía que ayunar. Pero ya pasando el tiempo y con cosas que vamos a comentar hoy, la experiencia del ayuno realmente lo que es soltar las cosas que es muy difícil ver sin ayunar, que realmente se alojan en la carne, tienen un hogar en la carne. O sea, el cuerpo, además de ser el hogar del Espíritu Santo, también es, en su parte más carnal, estoy hablando de la musculatura, es el hogar de las pasiones. Es la casita en donde la rabia se aloja, en donde se aloja la arrogancia, la soberbia, todo, la ira, todas las puertas que nos llevan a caer en esos pecados se alojan ahí, se alojan en la carne. Entonces cuando uno decide no alimentar la carne, aunque lo esté haciendo desde un punto de vista muy fisiológico, aunque uno dijera solo, ya voy a hacer este ayuno porque lo leí, de todas maneras los efectos son espirituales. Van absolutamente de la mano. No es posible hacer un ayuno que no involucre el espíritu, porque el espíritu se está limpiando a través de la limpieza de la carne. O sea, hay cosas que son muy difíciles y de que uno puede estar, por ejemplo, no sé, en una terapia psicológica durante mucho tiempo tratando de tratar un problema, por ejemplo, de valor, un problema de ataques de ira, un problema de miedos muy guardados, pánicos, que resulta que con un ayuno intencionado se purifican de una manera tan perfecta que pareciera que no se necesitara mucho más. Siempre tiene que estar el esfuerzo consciente, por supuesto, de seguir trabajando, porque uno se va a caer toda la vida, como que no... Este es un camino en el que uno se cae, se para, se cae, se para y se cae, y eso como que es un ciclo que continúa, y hay que ser muy bondadoso también con uno mismo, al saber de que no porque te caíste significa que eres una terrible persona, sino que te vuelves a parar con el mismo ímpetu y ánimo del principio, a seguir caminando. Entonces, el ayuno es un regalo de Dios que nos aliviana la carga, porque se hace cargo de purificar aquellas cosas que se alojan en la carne, sin que nosotros sepamos de que eso es realmente una realidad, como cada una de estas cosas que uno podría considerar como su defecto dominante, cuando se hace en oración, es muy bueno, por ejemplo, en la mañana y en la noche hacer un examen de conciencia. Entonces tú ves en tu mañana y tu noche en qué cosas, qué fue lo más predominante del día, y así después lo ves durante la semana y después durante el mes, y te vas dando cuenta cuáles son tus defectos predominantes. Entonces le puedes poner a hincar el diente a eso, o sea, prestar atención y hacerte como un plan de acción, porque si ya sabes que lo tuyo, por ejemplo, son, no sé, el orgullo, bueno, entonces yo ya sé de que cuando vengo a una situación que me hace sentir así como ese rencor, que no quiero como dar mi brazo a torcer, digamos, le pongo atención, entonces ya estoy más prevenido. Ahora, el punto es que cuando eso ocurre de la mano de la oración y de la mano del ayuno, es como que uno tuviera superpoderes. Eso es lo que ocurre, se hace mucho más nítido. La mirada espiritual se vuelve mucho más nítida, en el sentido de que uno puede primero discernir mucho mejor cuáles son los aspectos de la personalidad o del carácter que se alimentan de estas pequeñas grietas que uno tiene en la carne. Eso es una cosa. Se da como mucha lucidez para poder reconocer cuáles son. Y además de eso, regala la posibilidad
me imaginé ahora que le estoy hablando como un desengrasante. Entonces uno ve así como, no sé, una olla que ocuparon, que hicieron una fritanga y le echaron una gotita de un desengrasante y como que todo se empieza a soltar así solo. Y bueno, eso es el ayuno. Esas cosas toman raíz en la carne, se alojan en ciertos lugares, que no tiene por qué ser un órgano, pero sí en la carne en general. Viven allí y es desde allí desde donde actúan y desde donde sacan su fuerza. Entonces el acto espiritual y físico de negarse a sí mismo el placer, porque comer genera placer, da placer, si no, no habría forma de que realmente comieran, por algo hay aroma, por algo hay sabor, hay gusto. El negarse el placer de comer genera una reacción en cadena que es un ofrecimiento total a Dios. Eh, y aquí quiero ser súper enfática en que el ayuno, mucha gente se tiende a pensar de que el ayuno, el que funciona es el de dejar de comer, pero resulta que hay ayunos que son incluso más potentes que el ayuno de dejar de comer. Por ejemplo, una persona que no tiene tanto problema con la comida, por ejemplo, una persona que come poco, que no le tiene tanto gusto a la comida, que tal vez no es un rollo para esa persona el comer, tal vez un ayuno de comida no es un ofrecimiento que lo lleve al nivel de poder vislumbrar aquellas cosas que le son difíciles, como si hiciera, por ejemplo, un ayuno de silencio, o sea, un ayuno de palabras. Hay gente que le cuesta mucho más el no hablar que el no comer. Entonces, en los temas del ayuno, yo creo que es súper bueno, de lo que me he dado cuenta, es de que es muy bueno discernir qué es lo que más te cuesta. Porque, por ejemplo, si a alguien en realidad no le cuesta dejar de comer, pero sí le cuesta no enojarse, bueno, entonces que haga un ayuno de la rabia. Y durante el tiempo que estime de su ayuno, no se enoja. Y eso es lo que entrega. Entonces, no siempre el ayuno tiene que ver con dejar de comer. El ayuno tiene que ver con dejar de caer. Dejar de caer en la cotidianidad de las cosas en las que uno está acostumbrado a condonar o revolcarse, digamos. Entonces, claro, de repente, por ejemplo, hay gente que tiene diabetes o que tiene enfermedades que no le permiten hacer un ayuno propiamente tal, digamos, porque hay distintos tipos de ayuno. O sea, puede ser, cuando estamos hablando como el de la comida, vendría a estar el ayuno que pide la Santísima Virgen, que es pan y agua, miércoles y viernes. Está el ayuno de Daniel, que son legumbres, verduras y frutas, y nada más. Y está el ayuno de Pablo, que son 3 días con sus noches, sin comer y sin tomar agua. Y está el ayuno de Juan el Bautista, que son los 40 días sin comer y solo tomando agua, que es el mismo ayuno de Jesús, que es como el más extremo. Y, y bueno, y están estos ayunos que les pasan a la gente muy, muy santa, que son las personas que se alimentan solamente de la Eucaristía durante años, así. Pero eso ya estamos hablando de otro nivel de... Eso es otro nivel de, claro, de ayuno. Entonces, y están estos ayunos que vienen a ser, por ejemplo, como decía, las personas que no pueden, que no tienen la posibilidad de acceder a un ayuno como el ayuno de 40 días de pan y agua también, que también existe, que es muy lindo con los sacramentales, que Misión Rúa se dedica a, su misión es a, a propagar y extender el conocimiento de este ayuno que es increíblemente purificador. Para esas personas, por ejemplo, uno puede también pensar de que tú puedes ofrecer, incluso en la comida, sin dejar de comer, ofrecer lo que más te gusta, el café de la mañana, por ejemplo, a la persona que se toma su cafecito sagrado en la mañana, bueno, puede ofrecer su café de la mañana, puede ofrecer chocolates, puede ofrecer helados, puede ofrecer lo que más le dé placer y dejar de comer esas cosas durante un tiempo determinado. Entonces, va a depender siempre de lo que uno quiera ofrecer, pero no es restrictivo. Eso es algo que quiero como enfatizar porque la práctica del ayuno, del ofrecimiento de algo que para ti es muy placentero, tiene resultados increíbles en cuanto a la conciencia espiritual, a lo que
a las cosas que puedes llegar a ver de ti mismo, a las cosas que puedes llegar a incluso a cambiar en muy poco tiempo gracias a que lo ves y gracias a que tienes la fuerza, porque el espíritu, así como son inversamente proporcionales, el espíritu se fortalece y la carne se debilita. Entonces cuando uno conscientemente debilita la carne, como se fortalece el espíritu, cuando tú sales del ayuno no eres la misma persona. Ya diste un paso en donde no vas a caer de la misma forma en lo que caías antes porque diste un paso, o sea, subiste un escalón, porque estuviste ofreciendo y estuviste conscientemente dejando algo por querer hacerlo mejor. Entonces eso nunca va como en balde, Dios, Jesús nos pagan el 100 por 1. Es así. Y es así. Entonces tú das así un poquito de que puedes decir, ¿sabes qué? Durante la cuaresma no voy a comer nada dulce. Y después, y después te vas a dar cuenta de lo que eso genera, porque entonces, claro, no, uno pone así un poquitito y él te lo da todo. Karina, yo quería preguntarte específicamente, aquí ya nos has despejado varias dudas. Veo que Adriana tenía una duda respecto a eso. Ella escribía y te preguntaba que te comentaba que ella ha querido tratar de hacer su ayuno y que no lo ha logrado porque siente que se le baja la tensión, pero ya esa duda se la disipaste. Y yo quería preguntarte específicamente por tu experiencia. Nos hablaste de varios tipos de ayuno. Cuando tomaste esa decisión o cuando el Espíritu Santo te guió hacia el ayuno, ¿cuál fue tu opción y cómo lo viviste? Después de esa primera vez, yo estuve haciendo el ayuno de miércoles y viernes durante alrededor de un año, más o menos, casi un año. Y en la etapa final de la liberación, sentí que el espíritu me estaba llamando a hacer un ayuno, pero un ayuno más drástico, un ayuno bastante más drástico. Y, y sentí en lo profundo de mi corazón de que era un ayuno de 40 días y que era un ayuno de agua solamente. Entonces me dio un poquito susto al principio porque yo siempre he sido bien delgadita, entonces yo decía, es que 40 días de agua yo me voy a desaparecer, no voy a existir. Pero, y, y lo que más siento que lo más fuerte y potente para mí de esa llamada fue la manera en que mi propio espíritu, mi alma reaccionó con respecto a eso, a pesar de tener como un temor y un resquemor con respecto a la cosa, lo que yo más sentí fue la obediencia. Como que si Dios me estaba pidiendo que yo hiciera eso, es que no había otra. Y si Él determinaba que yo me moría en la mitad de la cosa, bueno, por algo será. Como que no me lo cuestioné mucho, no le di mucha vuelta ni mucha cabeza a la cosa, sino que lo hice nomás, porque yo confío en Él. Entonces, bueno, me dije ya, ok. Y al final, bueno, mientras pasaba el ayuno, es un ayuno, en un minuto lo comparto también como parte del testimonio, es un ayuno que nadie debería hacer si no se lo está pidiendo Dios. Si tú no estás seguro que sea Dios el que te está pidiendo que ayunes así, no lo hagas, porque es súper peligroso. La vuelta del ayuno es muy peligrosa, pero además es súper fuerte. Lo que ocurre, me imagino que debe ser distinto para cada persona, pero lo que ocurre con el cuerpo durante ese tiempo de inanición es, 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 es fuerte en el sentido de que se hace todo muy lento. El tiempo pareciera que la noción del tiempo tiene una condición muy extraña cuando uno está sin comer. Es como que un minuto fueran 3 horas. Entonces el tiempo es como que se extiende de unas maneras así impresionantes y a pesar de que yo no sentí nunca hambre, porque en ningún momento sentí hambre,
porque claro, no es uno el que está ayunando, es Jesús el que ayuna en uno. Entonces yo hambre no sentí jamás, o sea, nunca me dieron ganas. Claro, me imaginaba las cosas que me gustarían comer después del ayuno. De hecho, me hice una lista. Así, y me acordaba de una comida rica y la anotaba para cuando pueda comer. Como sí. Cuando salí del ayuno, me empecé a tachar así como, chin, sí, esto también. Pero a pesar de que no sentí en ningún momento hambre, tú sientes cómo te vas debilitando y tú sientes como ya no puedes bajar la escalera y sientes como ya, como ya no puedes, como ya estás durmiendo. Yo nunca duermo siesta y yo dormía así. Me levantaba y dormía 3 horas y me despertaba y después volvía a dormir y había un punto en que yo ya no me podía mover, o sea, no, me movía, por supuesto, pero así, literal, el último día yo estaba gateando. Yo me bajé a la cama, me caí de la cama porque no me pude sostener y gateé por la pieza. Así como, no podía caminar. No. Entonces es muy fuerte, le pasan cosas muy, muy delicadas en un ayuno así. De todas maneras, mi ayuno no fue de 40 días de solo agua, porque lo que debía ocurrir ocurrió antes, ocurrió 3 días antes de que yo terminara el ayuno en el día número 24. Y que siento que también fue un aprendizaje muy potente para mí porque yo soy muy testaruda, soy porfiadísima, pero así ya al extremo. Entonces tenía metido en la cabeza que eran 40 días y tenía que hacer los 40 días, eran los 40 días y 40 días, y Dios me estaba diciendo, ya está, se acabó, y yo no tomaba en cuenta. Y después el otro día, ya está, no te duele la pierna, está todo bien, se acabó. No, tienen que ser 40 días. Y claro, después el otro día me paro y me caigo, y es como en el suelo, me dice, se acabó, como, se acabó, ya se acabó. Claro, Como, el Señor te lo pone en el corazón para que lo inicies y también te dice te da el momento en que tienes que ya parar, ¿no? Pero Karina, quería preguntarte algo. Tú nos hablabas al principio de los sacramentales, ¿no? ¿Qué tan importante para ti fueron los sacramentales y la oración? ¿Cómo manejaste todo lo de la oración? Porque me imagino que todo esto va de la mano para poder lograr esos 40 días si uno los quiere así. Cuéntanos un poco sobre la oración y los sacramentales. ok, el ayuno no puede ir sin oración, no existe, o sea, no va a tener ningún efecto, por más que uno se esté sacrificando y lo esté pasando pésimo. Si tú estás ayunando pero no estás en oración, es como que no estuvieses haciendo nada. Son las dos llaves que es como que estuvieras dando vuelta las dos llaves al mismo tiempo para que una tercera cosa aparezca, que es Jesús ayunando en ti. Como eso no pasa si tú no oras, no, es imposible. Entonces, va a depender del tipo de oración que la persona se sienta llamado a hacer, pero en mi caso particular, el rosario para mí es fundamental. El rosario a Dios Padre también lo es. Y como yo tenía ya mi esquema, más o menos de mis oraciones del día, lo único que varió es que ahora estaba haciendo mis oraciones del día sin comer. No, y obviamente uniendo las dos cosas, ofreciéndolo conscientemente y en oración, ofreciendo cada día de ayuno. Pero los sacramentales fueron fundamentales. Yo no lo había hecho antes. Antes de este ayuno yo consumía, por supuesto, sacramentales porque la sal es muy fácil, uno le echa una cucharadita de la sal exorcizada a la sal entera y ya toda esa sal está exorcizada también. Entonces estaba acostumbrada que en realidad en la casa se manejaba las comidas con eso, el aceite también, pero esto es más específico. Es más específico porque hay una conciencia de que tú lo estás ocupando además de para generar una conexión y un puente y una fortaleza de tu espíritu al Espíritu Santo, como que está en ti, para alejar a Satanás, que odia que cualquier persona ayune. Entonces él está dando vuelta y trata como de hacerte caer en qué, precisamente en lo que tú estás tratando de eliminar, por ejemplo. O sea, no sé, pues si será la lujuria para alguien, bueno, se te van a venir ese tipo de pensamientos. Entonces, es un arma, es una manera de combatir todas las cosas que te van a ocurrir en el ayuno, porque el ayuno no es fácil en este sentido,
puede ser muy fácil dejar de comer o decir voy a comer solo pan y agua durante los próximos X días, porque pueden ser o 7 o 21, o como uno lo quiera, como uno vaya sintiendo, como uno se vaya sintiendo guiado a hacer, lo que uno puede entregar. Pero hacerlo sin sacramentales y con sacramentales es una diferencia. Y la diferencia es en la fortaleza que toma tu espíritu para poder luchar con ese que está tratando de hacerte caer aunque estés ayunando. Porque claro, o sea, tú puedes estar ayunando, pero te puedes convertir en la persona más amarga del planeta Tierra mientras ayunas. Entonces, ayuda mucho, sobre todo a las personas, por ejemplo, que tienen estas reacciones fisiológicas de que yo me cuento dentro de ellas, que cuando no comes durante un rato o tienes hambre, te pones mal genio. Mal genio decimos en Chile cuando te cambia el humor, ¿no? Cuando ya te empieza a poner irritable porque te falta un plátano, como falta comer como algo. Entonces, claro, los sacramentales se vuelven súper fundamentales en esa lucha que tú tienes espiritual, no física, mientras estás ayunando, porque te va a venir a molestar. Y te molestan no así como que se te van a mover las cosas de la casa, así, no es como hollywoodesco, pero te molestan las cosas más pequeñas que no te das cuenta cómo te vas irritando. Entonces los sacramentales es casi como que te generara una fortaleza y una protección para que tú estés más fuerte para poder lidiar y reconocer esas cosas cuando van pasando, porque siempre van a venir de la mano de los otros, porque mientras tú estás solo no hay ninguna reacción, pero va a venir un otro que te va a decir algo y eso te puede molestar, o pueden ser tantas cosas, una llamada de teléfono, millones de lugares por los que va a tratar de ir quitándole lo sagrado y lo divino en lo que tú estás haciendo. Porque es tan sagrado y tan divino lo que tú estás haciendo, de conectarte de esa manera y ofrecer la limpieza y la purificación de tu carne a través de un sufrimiento, porque es de una u otra manera dejar de comer es un sufrimiento, que tú puedes mantener un estado de gozo total ayudado por los sacramentales. Porque cuando no están, lo que me he dado cuenta es que ese estado de gozo se empieza a disminuir, porque claro, vienen todas las cosas del mundo, como ya no está la carne, viene el mundo completo, entero, a sacarte del gozo. Porque, claro, porque o sea, el gozo es lo que te eleva a Dios. Entonces, Satanás no quiere que tú te comuniques ni le digas nada, ni que él te... Peor que te hable él a ti. O sea, como... ¿no? Entonces, claro, se va a meter como pueda, y los sacramentales se encargan de eso, se encargan de ser un escudo para que no te llegue eso de afuera y para estar lo suficientemente fuerte de que si alcanza a llegar, no reacciones mal. Mirándolo así también podríamos decir, con el ayuno, empezamos como a eliminar, digamos, como la ceguera espiritual, ¿no? Porque cuando tú dices que estoy como que me da mal genio, o digamos que una persona hace ayuno, está ayunando y que le da mal genio, no es porque el ayuno le causó el mal genio, es porque espiritualmente ya está viendo que es una persona mal geniada. Entonces sí, lo puede curar. Está viendo los errores que uno no ve por la ceguera espiritual, pienso yo, ¿no? Es algo como lo podemos mirar, y es uno de los beneficios del ayuno. Es como empezar a ver lo esencial, ¿no? Lo que no podemos ver con los ojos. Sí, sí, porque tenemos que pensar de que estamos en una sociedad que está tan comodificada. Y está todo tan al alcance y a la mano que en realidad el comportamiento general es muy mecánico. Yo me levanto, voy al trabajo, o sea, desayuno, voy al trabajo, hago lo que tengo que hacer, me devuelvo, y en ese trayecto entre que voy y vengo, si tuviese que hacer una confesión con un sacerdote en ese minuto, capaz ni siquiera me acuerdo si pequé, si mentí, si falté al amor al prójimo, porque es todo tan mecánico que en realidad no te diste ni cuenta porque vas así. Entonces lo que pasa con el ayuno es que es como que te hiciera un zoom, es como que pusiera las cosas en su lugar. Entonces como que te retrae y te vuelve a aquí, ahora yo me pasa esto, chuta. Dije algo que no debía decir. Me guardé una cosa que no debía guardar. Y te empiezas a dar cuenta de que hay un espíritu dentro tuyo.
que está total y absolutamente lúcido, vivo, y que sabe lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo lo puedes hacer mejor, y que es independiente de tu estado emocional o no emocional, está ahí constantemente, tratando de comunicarse contigo. Y el punto es que en este ajetreo uno no se da cuenta, de repente uno puede estar durante el día y no te diste ni cuenta que amaneciste súper feliz y en un minuto ya no estás feliz y ni siquiera sabes en qué minuto cambió tu estado de ánimo. A lo que te ayuda mucho el ayuno es de que todas esas cosas se hacen súper presentes. Entonces tú puedes realmente ver con qué tienes problemas. Qué cosas te ponen triste, qué cosas te ponen alegre, qué cosas te ponen enojado, qué cosas te hacen reaccionar, cuáles son tus puntos débiles, porque el demonio los conoce todos, pero nosotros no. Entonces, ¿cómo puede ser de que un espíritu maligno, inmundo, que está fuera de mí, me conoce a mí mejor que yo? Y me hace caer precisamente porque me conoce mejor que yo. Entonces, el ayuno, el gran regalo es de que te permite ver dónde está tu debilidad. ¿Para qué? Para que pongas ahí y construyas ahí un fuerte. Para que cuando venga el mundo y todas las tentaciones y todo lo que ocurre en general, eso esté fortalecido. Porque es por ahí por donde se mete. Cuando tú has fortalecido esas partes que ya te diste cuenta que estaban débiles y las vas fortaleciendo, no tiene cómo molestarte. No tiene cómo. Entonces, esa es la razón por la que no le gusta que uno ayune. Karina, tú hablabas de algo que me pareció bien lindo y es como los pasos pre y los pasos post, como de que antes de que es Jesús el que viene a ayunar en nosotros, no somos nosotros no tenemos la fuerza, Él decide hasta los días, la manera, el medio, hay que estar muy atentos a lo que Él nos va a inspirar al corazón, a escuchar su voz y para eso pues la oración, los sacramentales y todo esto. Háblanos un poquito de eso, de esos pasos pre, de pronto consejos por tu experiencia, de pronto lo que viviste y los pasos post. Ok, yo creo que los pasos pre, si se siente la llamada de un ayuno, estamos hablando de un ayuno específico, porque por ejemplo, el ayuno que recomienda Nuestra Señora es miércoles y viernes para toda la vida. O sea, y eso no te va a hacer mal y no le va a causar nada, y es una disciplina y no pasa nada. Pan y agua, miércoles y viernes y va todo bien. Estamos hablando aquí de un ayuno que tiene que ver con cuando uno decide, no uno, sino que el Espíritu te llama a que tú hagas un ayuno que va más allá de esto que estamos diciendo. O de ayunos cortos, por ejemplo, de 3 días de comer solo frutas o verduras. Estamos hablando de un ayuno ya más como los 40 días de pan y agua que nos dan a conocer Misión Rúa, por ejemplo. Eso es un ayuno más extendido, eso es algo que tiene que haber un compromiso, eso es algo que hay un llamado, ¿no? No es como que yo me siento y digo, voy a hacer un ayuno 40 días de pan y agua porque se me ocurrió. No. Entonces, cuando uno empieza a sentir una inquietud y empieza a sentir de que hay algo ahí para mí, porque puede ser tanto un llamado como que yo escucho si tienes que hacer este ayuno, como también que mi alma se empieza a sentir atraída por la idea de hacer un ayuno un poco más extenso. Y cuando eso ocurre hay que tener mucho discernimiento en cómo y en la apertura, que yo no quería tener en ese minuto porque soy bien tosuda, pero la apertura de que acabe cuando tenga que acabar también. Porque sí, o sea, es súper lindo. Pan y agua es posible hacerlo 40 días y no hay problema con que yo haya visto, por lo menos en los testimonios que he visto en mismo YouTube, que sea como perjudicial, ¿ya? No, eso no existe, no pasa. Pero... Ok, ya. Están avisando que es probable que corten la luz, así que si me desaparezco es porque cortaron la luz en el sector, no como de, ya, pero esperemos que están arreglando un poste o algo así acá en el sector, pero cuando uno siente como ese llamado, siento de que un consejo muy así atingente es consultarlo con, ojalá, o sea, yo sé que es difícil que todo el mundo tenga un director espiritual, pero consultarlo con alguien más sabio que uno.
¿ya? Con alguien que lleve más camino en el espíritu, con un sacerdote ojalá, o una religiosa, y plantear la inquietud, ¿ya? ¿Por qué? No por el largo del ayuno, ni por si la llamada eso no es, sino que para poder discernir cuál es el ayuno que uno tiene que hacer y discernirlo bien, porque de repente uno puede escuchar que es ayuno solo de agua y resulta que es el mal espíritu el que te está diciendo que tiene que ser ayuno solo de agua para debilitarte, ¿ya? Y para que después tú al final pierdas tu fe en vez de ganar tu fe. Entonces, con eso hay que ser súper cuidadoso porque además de que se mete en todo, en esto se mete muchísimo. En el tema de la mortificación, él está ahí así súper presente. Por lo tanto, es importante que haya otra persona desde la otra vereda que te pueda decir si eso es muy drástico, si eso está bien para tu contextura o no, si esto te va a servir, por qué lo estás pensando así. O sea, es bueno conversarlo. No es muy recomendable llegar y decir, pucha, yo sentí de que esto era lo que tenía que hacer y llegué y lo hice y resulta que en la mitad de la cosa te das cuenta de que no era tan así y al final sigue siendo positivo, pero tiene un lado que no te lo estabas esperando. Entonces, no, tomar las decisiones de ayunos largos así, solo, no. Siempre guiado por alguien. Y el otro consejo también tiene que ver con el no ser testarudo en cuanto a los tiempos. Está bien ponérsela en la cabeza que son 40 días y son 40 días súper bien, pero si por ese motivo tú en el camino vas sintiendo de que Dios realmente no quiere que tú hagas 40 días porque Él sabe mejor que tú, que tu cuerpo no va a aguantar o que lo estás pasando mal o que hay algo ahí que tú no sabes y no entiendes, pero estás sintiendo, no por tu carne, eso es importante, no porque me dieron ganas de comer puré con huevo frito, sino que porque porque hay algo que no cuadra, porque hay algo que se está sintiendo extraño, porque hay algo que no, siempre con los sacramentales, y ojalá poder tener acceso a ese mismo sacerdote o a esa misma religiosa y contarle, decirle, me está pasando esto, para que se pueda discernir de qué parte del ayuno tiene que ver con que uno se está moderando. Es una automoderación y una moderación también del espíritu. Entonces, si le damos rienda suelta después a la gula, no tiene ningún sentido todo lo que se hizo, ¿no? Entonces, la recomendación de salida de ayuno es salir con tranquilidad, salir con medidas muy pequeñas. Va a depender, por supuesto, de qué tipo de ayuno es. Si es un ayuno de pan y agua, como ha estado funcionando de todas maneras el sistema digestivo, no va a ser tan difícil volver a comer comida normal. No, de hecho, no hay mucha diferencia. Pero si es un ayuno en donde se ha estado tomando batidos, o solo líquidos, o solo agua, o solo jugos de fruta, eso ya requiere un cuidado que raya en lo médico. O sea, requiere un cuidado súper específico. Por ejemplo, en el ayuno que hice yo estuve 24 días sin comer y después yo estuve alrededor de 1, 2, 3 días, 240, pero así medidos, de jugo de fruta, porque el estómago no te aguanta más. O sea, si tú comes, te pones a comer normal, te vas a morir, porque existe una condición médica que se llama síndrome de realimentación, que es lo que le pasa, por ejemplo, a la gente que le pasó a mucha gente en Auschwitz, por ejemplo, que no habían comido en un montón de rato y vuelven y comen un plato de comida normal y se mueren, porque el cuerpo no tiene ninguno de los sistemas para degradar la comida están en lugar. ¿Por qué? Porque el cuerpo después de una cierta cantidad de días se empieza a comer como prima el cerebro, es la función principal. Para que el cerebro tenga energía, el cuerpo se empieza a comer los mecanismos, o sea, se come sus enzimas, se come sus hormonas, se come todo para que el cerebro todavía tenga energía. Entonces, si tú comes, no vas a tener las enzimas para degradar esa comida y eso va a generar un desequilibrio en la homeostasis del cuerpo, en donde los electrolitos y los iones y calcio, la bomba, pues, sodio, potasio y todas esas cosas que pasan adentro de la célula no pueden pasar por las concentraciones que existen y eso genera una falla sistémica y te viene un ataque al corazón y te mueres. Wow. Entonces, o sea que puede ser peligroso el regreso y no el ayuno. Es peligroso el regreso. El regreso de un ayuno así, tiene una manera de hacerse.
no se hace así nomás. O sea, si fueron 40 días, la mejor manera de volver de un ayuno así, de agua, es si fueron 40 días o si fueron la cantidad de días que hayan sido, la misma cantidad de días tú te tienes que demorar en volver a comer normal. Wow. Bueno, No. de verdad que muy interesante, Karina, muy, muy bien explicado cada detalle, cada paso de todo lo que realizaste. Y por aquí empiezan a surgir unas preguntas. Por aquí nos pregunta Ángela Díaz, ¿es algún pan específico que se usa para el ayuno o puede ser cualquier tipo de pan? Puede ser, a ver, no es que sea un pan específico, pero lo que sí, en Medjugorje, ellos tienen una receta de un pan específico que hacen para este ayuno, pero porque lo encuentran muy nutritivo, porque dicen que Nuestra Señora les pidió que por favor no nos muriéramos de hambre, como que tenía que ser un pan rico como un pan integral y con hojuelas, me parece que ese es de centeno. Está la receta, de todas maneras uno la puede encontrar y te puedes hacer tu propio pan, pero puede ser cualquier tipo de pan, pero que sea exactamente eso, sea nutritivo. Si te comes un pan blanco de harina refinada, vas a comer mucho pan, porque te vas a comer un trozo de pan y al ratito te va a dar hambre, porque entonces es un poco peligroso que sea un pan de harina refinada, porque como no te satisface, terminas comiendo mucha masa y eso al cuerpo tampoco le hace bien. Entonces, la idea es un pan que sea integral, que tenga, por ejemplo, avena o centeno o algún otro grano. No es necesario que tenga semillas, de hecho yo no lo hago con semillas, pero sí una buena harina integral. Okay. Entonces, claro, con una buena harina integral tú te puedes hornear tu pan o hacer lo que llamamos acá en Chile churrascas, que es que haces a la masa le echas un poquitito de agua, muy poquitito de aceite, que puede ser aceite exorcizado, como para tener ahí el sacramental, un poquito de agua y mezclas, haces la masita y la dejas así tanto delgadita y la pones en un sartén, como el sartén para los huevos fritos, y lo tuestas por un lado y lo tuestas por el otro, en 10 minutos tienes pan. Entonces, qué rico. Sí, y es súper rico porque está calentito, entonces es muy rico. Y de esos te comes tres, uno en la mañana, uno al almuerzo y uno en la noche, pero necesitas solo uno. Si te comes un pan muy liviano, un pan blanco, claro, de harina refinada, o sea, es que te comes uno y a la media hora estás muerto o sea, no se puede, o sea, no te podrías comer 3 pancitos, te comerías 9. Y Karina, qué linda la Virgen María, como buena madre, siempre acompañando y dando sus consejos, ¿no? O sea, ayunen, pero no se me mueran de hambre. O sea, eso también nos enseña que hay que ponerle el sentido común y la lógica a todas las cosas que hacemos para el Señor en nuestra cotidianidad y en todo. Y el ayuno, pues, no está fuera de eso. Y mira, siguiendo por aquí con las preguntas, nos preguntan que si hay algún manual para el ayuno. Karina, ¿estás por ahí? Se fue la energía. Parece que Karina está teniendo un poquitico de dificultades con la conexión. Vamos a darle unos minuticos mientras regresa. Vamos a tener un poquitico de paciencia. Y bueno, de verdad que es una bendición tener una persona que maneje estos temas de una manera así como desde la experiencia y que nos los comparta con tanto amor. Yo la verdad hago mi ayuno, pero no como quisiera. Siempre he tenido ese llamado y pues la verdad no lo he logrado desarrollar. Vamos a pedirle ahora al Señor pues que nos lo ponga en el camino. Veo que Karina definitivamente... Sí, seguramente se le fue ya la energía. Se le fue la energía. Se le fue la energía. Se le fue la energía. Pero bueno, nosotros queríamos compartirle también las redes sociales de ella, ¿no? A ella la pueden encontrar en YouTube como Karina Fuentes. Ahí pueden ustedes ver el testimonio completo de ella, todo desde que empezó con este llamado, toda su conversión, todo el proceso de los exorcismos que ha realizado. También hay un video donde ella habla muy bien sobre el regreso del ayuno, que ir comiendo periódicamente,
Hay varios videos. Ella tiene de verdad un material bien interesante, bien bonito en su página de YouTube. Y había una persona que estaba preguntando por aquí, creo que Ángela Díaz, lo del manual, decía el ayuno de los 40 días. Puedes visitar Camino de Santidad, es una página también, y ellos también hacen, y Misión Rúa. Misión Rúa en YouTube. Muy específicos en eso. Ellos lo manejan súper bien, también lo de los 40 días. Hay muchos testimonios ahí y ellos dicen cómo hacerlo, y ellos hacen acompañamiento por WhatsApp. Entonces ayunan 1000 personas a la vez y se acompañan, porque como lo dijo ahora Karina, hay que hacerlo con oración. Sin oración no se puede llevar a cabo un ayuno de estos. Mira, Ángela Díaz escribe, ¿dónde podría tener más información sobre el ayuno de 40 días? Es lo que decía Anita. Misión Rúa, que es liderada por el padre Claudio, ellos, gran parte de su ministerio está enfocado a enseñar cómo hacer ese ayuno específico de los 40 días. Ustedes lo pueden googlear y ahí les aparece toda la información de ellos, de Misión Rúa. Misión Rúa. Por aquí Mayra Patricia le preguntaba que cómo estaba la salud física antes del ayuno tan grande que hizo y cuál sería tu consejo. Yo creo que esa Karina, y antes de que se nos fuera, te lo alcanzó a responder. Maru Pérez comenta que el mal genio en el ayuno puede ser causa de la hipoglicemia, y tienes toda la razón, Maru, claro que sí, por supuesto. Ella lo decía que ella cuando ayuna, cuando se le pasa la hora de comer, siente ese mal genio, y yo me uno a eso, pues yo creo que eso nos pasa a la mayoría, sí. pero es eso, es como, porque ella también hablaba de las emociones, ¿cierto? Como de que se disparan un poquito. Entonces hablaba de que hay que estar muy atento y hacer ese análisis que se hace. Anita tiene por aquí una pregunta importante de María Reina. María Reina, sí. María Reina le pregunta a Karina que cómo se exorcizan la sal y el aceite. Bueno, nos la contesta Paola. Bueno, ustedes saben que estamos al mismo nivel, pero lo que yo sé es que se necesita para eso un sacerdote. Ellos son los que ejercen este ministerio de exorcizar la sal y el agua. Entonces, y el aceite, sí. Los sacramentales. Nada, volverles a dar las gracias. Recuerden que este es su espacio, este es nuestro segundo programa. Espero pues que no se me desanimen con las situaciones que pasan. Son las situaciones que pasan en vivo, es nuestra cotidianidad, así es la vida, y así es lo que nosotros queremos transmitirles en este programa. Que la vida es así, sencilla, con sus situaciones, con todo, pero abordando temas importantes para nuestro crecimiento. Este espacio lo hemos llamado Con la mirada de Cristo, y así queremos abordar diferentes temas. Los invitamos a que sigan unidos con nosotros, a que compartan, a que si no se han suscrito a nuestra página de Católicos en Miami en Facebook, le den like, nos empiecen a seguir. Tenemos nuestro canal en YouTube, suscríbanse. Todo lo que vamos a hacer lo vamos a subir ahí para que luego lo puedan revisar con más calma. Y bueno, eso es lo que yo tengo, Anita. Bueno, una última cosita por aquí. Cristi Caro hace una pregunta sobre los masajes. Y yo pienso que pues para esto sí la persona indicada de responderle es Karina. Entonces yo le voy a poner un mensaje, Cristi Caro, remitiéndole a Karina esta pregunta para que salgas de la duda. Y también, como te lo decíamos ahora, en su página de YouTube tú le puedes dejar a ella un mensaje en alguno de los videos y ella te responde. Ella trata de responder, la mayoría de los mensajes los responde. Entonces, si tienen alguna pregunta también, lo pueden hacer por ahí. No, por mi parte, no más, contenta de que de verdad nos hayan acompañado esta noche, muy feliz. Desafortunadamente pues Karina no pudo terminar con nosotros, pero pienso que nos dejó un gran mensaje, una gran información sobre todo lo del ayuno, y invitándolos para que ahorita seguidamente se unan con nosotros al Rosario, el Rosario de la Esperanza, que hacemos los miércoles y sábado. Y nada, muchísimas gracias, feliz de que hayan estado esta noche con nosotros. Llévame donde los hombres necesitan.